Este texto de la Torre de Babel es verdaderamente antiquísimo, no da signos que nos permitan establecer una fecha. Es verdaderamente de los más arcaicos que hay en la Biblia. Indudablemente es una pieza suelta que en el pueblo hebreo se transmitía oralmente, porque el pueblo hebreo al principio, en la época de Abraham e incluso antes, no iban con escritos. Los padres de Abraham ni sus abuelos se reunían alrededor del fuego al llegar la noche y allí tranquilamente pues contaban las cosas. No puedo asegurar si se cenaba alrededor del fuego o no. Esta es una cuestión que, para meternos totalmente como en una pintura en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cenaban todos juntos o no? En principio cada uno cenaría dentro de la tienda si era invierno, o a la entrada de la tienda si ya hacía calor. Pero después toda la tribu se reunía alrededor del fuego a contar historias, etc. Y en realidad, cuando digo toda la tribu, los principales de la familia, porque la tribu de la que habla Abraham era muy extensa, muy grande, con muchos servidores, era un potentado. Entonces probablemente se reunían el patriarca, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, en aquella época tenían hijos enseguida, unos cuantos más íntimos, y después habría en mitad de todas esas tiendas 2 o 3 fuegos más con otras familias de sirvientes, etcétera, con otros patriarcas de esas familias. Entonces, imaginaos lo bella que es esta historia. No hay televisión, no hay internet, no hay teléfonos. Uno ha cenado en la tienda, pongamos en invierno, con los suyos, después sale, se ponen alrededor del fuego y se ponen a contar cosas. La única luz que había era la del fuego, aunque fuera pequeñito si hacía calor, porque todo estaba a oscuras. Todo estaba a oscuras y el fuego daba luz, daba alegría, era una cosa que daba vivacidad. Diréis, pero bueno, cuando entraran a las tiendas encenderían el fuego, algún candil o algo. No. Cuando habían acabado de cantar, contar historias, reírse, etcétera, ya se metían a la tienda para dormir. No necesitaban encender ningún tipo de lámpara. Se metían solo para dormir. Por otra parte, como bien sabéis los que hayáis vivido en lugares donde no hay electricidad, yo recuerdo en la casa de mis padres, que tenían en el campo, en Huesca, pues en aquella época no había electricidad en las casas de campo que había en esa zona. Y se ve bastante con la luz de las estrellas. Con la luz de las estrellas, incluso sin la luna, se ve bastante. Otra cosa ya es cuando las nubes cubren todo y es oscuro y no hay luna llena. Pero normalmente, meteos en esa escena de un pueblo en mitad de prados, no del desierto. El clima no debía ser exactamente igual, no era un desierto como el que ahora tantas veces vemos en muchas zonas de Israel o de Egipto, no. Había cosas que podían comer las cabras, las ovejas, etc. Entonces, reunidos todos alrededor, contarían la historia de una torre que habían construido, la Torre de Babel, y así la llamaban. Ellos eran un pueblo nómada, pero sabían que más al oriente había habido un pueblo poderoso, un pueblo muy grande, bajo un gran rey. Y en un momento dado deciden construir la torre. ¿En qué momento? Dice el capítulo 11 del Génesis: toda la tierra hablaba una sola lengua, pero además, para que quede claro, con las mismas palabras. O sea, quiere dejarlo muy claro. Una sola lengua con las mismas palabras. Adán y Eva siguieron teniendo hijos e hijas
aunque el nombre de las hijas no se nos ha conservado, pero sí que dice la Biblia que tuvieron hijas. Era una sociedad machista. El nombre de las hijas no importaba para nada. Entonces, hablaban al principio una lengua. Cuando dice toda la tierra, en este momento, toda la tierra habitada debía ser esa zona de Mesopotamia, del creciente fértil, hasta Palestina, de Palestina hacia la zona del Tigris y el Éufrates, que forma como una especie de media luna. Eso era toda la tierra. El resto eran campos, montañas, llanuras y más llanuras. No encontraríais una sola persona, por más que anduvierais. Fijaos qué momento tan maravilloso, ¿eh? Toda la tierra estaba en un estado tal como la había creado Dios, con sus flores, con... Nadie había hecho nada, estaba perfecto. Pero en la zona habitada, ¿cuántos habitantes tendría toda la humanidad en esta época del capítulo 11 del Génesis? No lo sabemos. Pero a lo mejor todos los habitantes de la tierra en esa época podían ser 10.000. Fijaos qué momento tan maravilloso. Todos los habitantes de la tierra en esa época podían ser unos 10.000. Muchos más tampoco, porque todavía tenían una lengua. Y los hombres, cuando se dispersan y ya no tienen comunicación entre sí, las lenguas se van diferenciando. Bueno, el caso es que en una llanura, en el país de Shinar, dice que se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. No emplean ladrillos porque les apetezca. Hay muchas zonas que no tienen piedra. Alcalá de Henares es una de ellas. Por eso, desde la catedral, pasando por la iglesia de los doctrinos, todo está en ladrillo. La piedra tenían que traerla en carros de bueyes desde canteras más lejanas. Ellos deciden hacer ladrillos. Otra demostración de que eso no era desierto, tenían madera. Y en vez de cemento, alquitrán. En esa época, en que todavía no se habían explotado los pozos de petróleo, veían que había afloramientos, como si fuera una pequeña charca de una materia viscosa, negra, un engrudo, que en esa época no se usaba para nada. Estoy seguro de que si le preguntaban a uno ¿para qué servirá esta cosa negra, el petróleo?, diría, pues no sé, quizás para el reuma, pero para otra cosa no le vemos ningún tipo de utilidad. Pero sí que descubrieron que si se sacaba y se dejaba al sol y se iba espesando, aquello pegaba mucho y al final se secaba. Y con esto lo van a usar en vez de cal. Aquí dice cemento, pero cal es lo que se usaba después. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos, aquí dice famosos, el texto literal dice un nombre, que es un término más antiguo, para hacernos un nombre y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. Fijaos, la descripción que se nos da es muy corta, muy breve, pero por lo que va a pasar después, sabemos que lo que motivó a estos hombres fue la soberbia, el orgullo. El resumen que ya contaban en la época de Abraham, alrededor del fuego, era casi telegráfico. Pero cuando los hombres se ponen a construir esos inmensos, inmensos proyectos, como estos y en la Edad Antigua, significa que hay un poder fuerte monárquico, un poder opresivo. Nadie se pone a trabajar de sol a sol en una construcción si no te obligan a ello, si no hay una opresión de los monarcas de la época. Esto significa que ya existía un poder fuerte, centralizado en una sola persona, y que él es el que les fuerza a hacer esto. No nos lo dice el texto, pero por lo que va a pasar después, soberbia. Hemos visto tantas torres de Babel
construidas después en el futuro, tantos imperios, regímenes totalitarios. Esta historia es mucho más bonita. En ese momento, el rey lo que quiere hacer no es la sociedad idílica o una cosa utópica, quiere materializar su poder en una torre. En ese sentido, esta historia es preciosa porque pocas veces, se materializa la ambición, la codicia de fama en una construcción, en una sola construcción, aunque también en una ciudad. Es curioso los pueblos antiguos, como sus reyes, por soberbia, querían construir una nueva ciudad donde decía el rey. Les pasó a los faraones, le pasó a tantos otros. Aquí se construye una ciudad porque yo lo mando, expresión máxima de poder. Y donde está el rey está la corte, y donde está la corte llegan los impuestos y se establece una economía de artesanos. El primer estado, iba a decir totalitario, que conocemos de la historia. No estamos al 100% seguros porque tampoco nos lo detalla, pero todos se pusieron a trabajar a la fuerza para levantar esto para la gloria del rey. Todos trabajando, no para tener una casa más grande, no para tener mejor comida, sino para la gloria del rey. Hay que especificar una pequeña cosa. Cuando los pueblos se ponen a construir este tipo de grandes construcciones, es porque tienen las necesidades alimenticias satisfechas. Si los faraones se pusieron a construir esas pirámides, etcétera, si existían esos templos, es porque ya las necesidades de comida estaban satisfechas. De lo contrario, nadie se embarca en ese tipo de empresas inmensas. Pero podían haber construido muchas otras cosas para bien del pueblo, pero no, todos trabajan para la gloria de una persona. Fijaos lo que es trabajar 10, 12 horas al día para una cosa tan inmaterial, invisible como la gloria de una persona. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Podían haber trabajado, repito, para tener casas más amplias, para la cultura, el arte, pero trabajan para que una persona pueda sentirse superior a otras personas, para que una persona igual a nosotros se sienta que no es igual a nosotros, para que se divinice una persona. Las monarquías de esta época, sus reyes, un hombre exactamente igual que nosotros, que se enfermaba igual que nosotros, que tenía caries, que tenía problemas de huesos, y sin embargo que se crea eso, que estén dispuestos a matar porque les han faltado el respeto. Así, y sólo así, se construyen las torres de Babel. Por eso Dios dijo, no, esto hay que pararlo. Porque si esta opresión, esta soberbia se consolida y se perpetúa, lo único que va a hacer va a ser deformar a mis hijos. Dios mira a la sociedad humana como un padre y Él no quiere que a sus hijos los deformen en la mente de lo cual salen tantísimos después pecados de crueldad contra otros, etcétera, de opresión. Es por eso por lo que Dios interviene. Es por eso. Y aunque después se suele decir que lo que hizo fue poner muchos idiomas, eso es la versión popular. Lo que dice el texto es que Dios bajó y confundió su lengua, lo cual significa que entró la discordia, entraron las divisiones, no que hablaran distintas
distintos idiomas. Bajó y confundió su lengua. No puso palabras distintas. Antes lo hemos dicho, hablaban una sola lengua con las mismas palabras. Estaban unidos y tenían las mismas palabras. Ahora lo que va a confundir es su acuerdo, su armonía. Y entonces, una vez que faltó esa armonía, ya es cuando se dispersan y la torre quedó inacabada. Para que pongáis imágenes a este precioso texto que hoy os he descrito en su historicidad, no lo imaginéis como una torre vertical medieval, imaginadlo como un zigurat de esos escalonados. ¿Cuánta altura podía tener en esta época un zigurat? De ladrillos, no lo sabemos, porque además este debía ser de los más primitivos. Después hubo grandes monarcas que construyeron zigurats mucho más grandes, pero a lo mejor podía tener 8, 12 pisos de altura como máximo, y quizás solo 8. Muy anchos, porque no podían construir vertical, se les hubiera caído. La ciencia arquitectónica no había avanzado tanto. En vertical se podía construir muy poco, pero haciendo una base muy ancha, pues tendría el piso, pues eso, de unos 8 pisos de altura. Esa altura tendría, como un zigurat, y en lo alto, quizás un cubículo, para supuestamente el sacerdote o el rey entrar en contacto con la divinidad, quizás un altar donde ofrecerle sacrificios, pero en el fondo, aunque dijera que era para Dios, era el rey el que se quería colocar allí encima. Adoradme a mí, en el fondo, aunque fuera con la excusa de hacer eso para la divinidad. Este peligro es el que tenemos siempre que estar vigilantes en todas las épocas, en todas las sociedades. Los hombres que se consideran que están por encima de los hombres. Los hombres que oprimen a otros hombres. Los que no aguantan la crítica. Los que no aguantan que haya alguien que no está en el poder, alguien que es el pueblo, y le diga las cosas que le parecen. Podríamos, en nuestra época, mencionar por su nombre gobernantes de grandes naciones y hasta de pequeñas, que en el fondo ellos se han colocado en lo alto de un zigurat para ser adorados, son opresores. Que todos nosotros nos alegremos de ser personas sencillas, comunes, y de que consideremos siempre a los demás como iguales, que nos guste que no tengan ningunos honores con nosotros, que seamos nosotros los que tributemos honor al único Rey verdadero, que es Dios.